resuelve el tema de la crisis. Entonces, desde la Asamblea Legislativa Departamental, exhortamos, llamamos, convocamos de manera urgente a un diálogo entre los sectores y el gobernador, porque no está resuelta la crisis económica que vive el departamento y tiene lamentablemente la tendencia a seguirse profundizando. Yo, para terminar mi intervención, quiero decirles, informarle a la población, nosotros acabamos de bajar una reunión de directiva donde por la mayoría de los miembros de la directiva acordamos el día de mañana abordar un tema tan importante como es la modificación parcial al Estatuto Autonómico Departamental. Desde la Asamblea Legislativa Departamental queremos dar señales claras de que vivimos en un tiempo de austeridad, de crisis, pero creo que es el momento oportuno también de afrontar esta clase de debates que va a permitir reestructurar esta institución. Nuestra misión, nuestra tarea, nuestro compromiso, nuestra voluntad va a ser de que el día de mañana existan los consensos necesarios y podamos tener una nueva ley de modificación parcial del Estatuto Autonómico Departamental, lo que creemos que va a solucionar de manera drástica y profunda, sobre todo la institución burocrática que heredamos los tarijeños. También es bueno recordar a la población que nosotros no elegimos, nosotros no fuimos los creadores de 30 titulares y 30 suplentes, pero sí queremos ser parte de esa solución y dejar a la próxima legislatura una institución acorde a la realidad económica de nuestro departamento. Por ahí no queremos... Del ente legislativo departamental en Tarija, Alan Barca, refiriéndose sobre este tema. Te lo tengo al licenciado Mauricio Laplaza, asambleísta departamental, para poder conversar de estos temas que están pasando en la Asamblea Legislativa. Licenciado, buenas noches, qué gusto, bienvenido. Su audio, por favor. No tenemos su audio, licenciado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. Muy bien. Muy bien. No, buenas noches, Never, licenciado. siempre está en el programa. Saludos. Bueno, hoy se conoció oficialmente de que ha entrado en suspenso esta ley de emergencia financiera, solicitud del gobernador, licenciado. ¿Cómo ve este tema? ¿Es un tema que se tratará en esta gestión legislativa de Barca o están tratando de llevarla para otra gestión, tomando en cuenta que estamos prácticamente, ¿a cuánto? ¿A un mes de que termine la gestión de Alan Barca? Bueno, en realidad falta, es hasta el 2 de junio la actual gestión. Entonces queda abril, mayo, digamos, 2 meses de la presente gestión, ¿no? Yo creo, Never, que en realidad lo que está pasando con lo que pasó con esa ley es, por un lado, que fue una ley que planteó varios temas a la vez, digamos así, no fue suficientemente informada, socializada, por tanto se habló, se distorsionó el contenido de la ley, se planteó, creo yo, de manera absolutamente política, ¿no? Una campaña, digamos, contra la ley que yo creo que es absolutamente injustificada, pero lo cierto es de que fue un intento del gobernador de buscarle una salida a la gran carga de compromisos que tiene actualmente la gobernación. Está proyectado por parte del gobierno departamental que este año se va a recibir por lo menos 120 millones de bolivianos menos de regalías IDH y HD. ¿Eso qué significa? Que hay un agujero financiero y ese agujero financiero hay que cubrirlo de alguna manera. Y se lo tiene que cubrir recortando determinados gastos en el funcionamiento institucional, pero eso no alcanza, porque te pongo solo el ejemplo que planteaba doña Juanita Miranda, ¿no? Ella dijo,
hay que bajar a 50% el gasto de funcionamiento institucional. Vamos a suponer que se baja al 50%. Ahorita el gasto de funcionamiento institucional son 65 millones, el 50% serían 37.5 millones. El hueco es de 120, o sea, 35 no nos sirve. Mucha gente cree que con la rebaja de los salarios de la Asamblea o en el gobierno departamental se va a resolver el problema. Si se bajan los salarios a los niveles que ha planteado el gobernador, por ejemplo, se va a ahorrar alrededor de 9 millones de bolivianos y nuestro hueco es de 120. O sea, el problema no es solo se va a resolver reduciendo los gastos institucionales y administrativos. Se requiere nomás reducir los compromisos que se han generado o las confiscaciones que se han generado. El gobierno nacional, solo el gobierno nacional se lleva de este presupuesto 43 millones de bolivianos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le vamos a seguir pagando al gobierno nacional obligaciones de otro nivel de gobierno, obligaciones nacionales, o por qué le vamos a seguir transfiriendo, apoyando a los gobiernos municipales si es que el gobierno departamental ya no tiene plata? Entonces son elementos que yo creo que se han incluido en la ley de emergencia financiera, pero que probablemente requieran mayor maduración, digamos así. Creo que ha sido una medida de shock que se ha intentado, pero que probablemente requiera mayor maduración o una estrategia diferente. Y quizá la estrategia diferente sea el de abordar tema por tema, digamos así, porque no todos los temas tienen las mismas características, ¿no? La subvención al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, por ejemplo, podría tratarse de un tema concreto. Ya no podemos seguir apoyando ni a los gobiernos municipales y menos cubriendo las obligaciones del gobierno nacional. ¿Qué te digo? Eso podría ser una ley. El tema de las carreteras, hay que sacar una ley de carreteras departamentales que sea más racional, etcétera. O sea, creo que puede haber otra estrategia para encarar el tema o, en su caso, volver a plantear en su momento la ley, cosa que personalmente yo creo que ya no corresponde porque se ha probado que juntar tantos temas ha generado confusión, ha generado además un renacer político de algunos asambleístas que hacen de su rol, de su curul, un espacio de incitación, digamos, y de agitación política, y no asumen responsabilidades institucionales que hoy debemos asumir frente a la crisis económica del gobierno departamental. Licenciado Lea Plaza, desde la perspectiva política, ha sido una ley improvisada, no planificada, no consensuada. ¿Por eso es que deciden suspenderla esta ley? Yo creo que la ley, digamos, por un lado, no es tan fácil de consensuarla, ¿no? O sea, son leyes en las que generar un debate previo es muy difícil. ¿Por qué? Porque simple y llanamente quienes reciben esos beneficios no están dispuestos a sacrificarlos, ¿no? Te pongo el ejemplo del gobierno nacional. Ya no está pagando la renta dignidad a los jubilados. Listo. ¿Vos crees que ha convocado a los jubilados para ver si están de acuerdo o no, que se saque? No los ha convocado. Ha tomado la medida porque era necesaria, porque la renta dignidad ya no se puede sostener. Se sostenía por los ingresos de las empresas públicas. Y con el IDH que les da a los gobiernos departamentales y municipales, ahora ya están bajando esos ingresos. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha tomado la decisión, para eso tiene que asumir, digamos, su capacidad gubernativa. Yo creo que esa exigencia de consensuar con todos, etcétera, es lo ideal.
en un momento normal, pero en un momento de emergencia, de crisis tan difícil, en la que no alcanza el agua bendita para todos los pecadores, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, a veces el contexto se hace mucho más difícil, ¿no? Por otro lado, creo que ha sido sí probablemente un error el incorporar tantos temas en una misma ley, en una sola ley, perdón. Entonces, eso también creo que ha generado una reacción política, llamaremos así, demasiado grande, ¿no? Frente a la que podría haber generado leyes individuales. Pero yo creo que ha sido una apuesta que ha hecho el gobernador para tratar de tomar una medida de shock, pero bueno, al final no ha funcionado esa estrategia, ¿no? ¿Quedará suspendida definitivamente, sin término, sin tiempo? Ha sido retirada, querido Never, consiguientemente ya no está en tratamiento, ya no va a ser retomado su debate, está retirada por el proyectista, en este caso por el gobernador, así que ya no hay ninguna chance de que pueda ser considerada de nuevo en esta legislatura, quizás en la próxima, pero como te digo, partiendo de la experiencia de lo que ha ocurrido, no creo que se vuelva a presentar una ley de esas características, ¿no? Muy bien, esto para aclarar, porque Alan Barca dijo se suspendió, o sea, se ha retirado oficialmente para que ya no sea tratada, ya no sea analizada. Así es. El gobernador ha mandado una nota claramente en la que especifica que él está retirando la ley y que pide que ya no sea considerada en la Asamblea. Muy bien. ¿Esto es una derrota política para Óscar Montes? Mira, Never, yo creo que ha tenido un costo político, obviamente, ¿no? Pero en un momento de crisis, creo que el margen de salir exitoso es siempre muy bajo, ¿no? Cuando tienes que enfrentar una situación de crisis, me parece a mí que tienes que estar dispuesto a asumir un costo, ¿no? Y si actúas responsablemente, el costo es inevitable. Ahora, puedes regular el costo en términos de tiempo. Por ejemplo, hay muchos temas que son heredados de la gestión de Oliva, que Oliva los ha venido bicicleteando durante 4 años, por decir, contratos que se han resuelto en la época de Oliva, que no se han pagado en la época de Oliva y que hoy están ya saliendo las sentencias de procesos coactivos, contenciosos, y esos procesos contenciosos están generando un costo económico hoy. Sin embargo, no lo ha asumido en su momento Oliva. O, por ejemplo, los gastos de funcionamiento en el tiempo de Oliva, la cantidad de personal en los 4 años de Oliva ha seguido igual, a pesar que los ingresos ya venían cayendo. Entonces, si uno actúa responsablemente, el costo político es, yo diría, una suerte de condición necesaria, pero el resultado a mediano plazo es lo que finalmente te reivindica, ¿no? Es lo que pasó, por ejemplo, con el 21060. 21060, cuando se tomó la medida, hubo un descontento muy fuerte en todo el país. Los mineros relocalizados, empresas privatizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho rechazo de los sectores sociales, de los entes corporativos, pero después de 2 años, 3 años, la economía se estabilizó y Víctor Paz salió airoso de esto. Probablemente lo que sí ha ocurrido en este caso es que si esta ley se la planteaba antes, probablemente la posibilidad de ver resultados le hubiera permitido a Óscar Montes llegar a un final de gestión en una mejor situación, ¿no? Pero bueno, como te digo, un contexto de crisis es muy complicado siempre tomar decisiones
Y lo más fácil es hacer demagogia o hacerse el desentendido, ¿no? Y dejar que siga la crisis aún profundizándose. Y creo que ese es un accionar muy irresponsable. Las dos gestiones, la de Lino Condor y la de Adrián Oliva, han sido desastrosas en ese sentido. Se han acumulado obligaciones, se han acumulado proyectos millonarios que no se podían pagar, se han asumido créditos, o sea, se ha generado una bola de nieve que lamentablemente a este gobernador le ha tocado que asumir y pagar la factura de toda esa administración desastrosa que hubo en el gobierno departamental, a lo que se suma obviamente la reducción de los ingresos mucho más drástica que cualquier gestión. Muy bien. Tomando en cuenta que la ley de emergencia financiera ya fue retirada, que otros temas están pendientes de tratamiento, que otras leyes están esperando que se traten en la Asamblea. Bueno, tenemos por un lado la ley de reducción del número de asambleístas. Mañana está convocada una sesión para tratar ya esta ley. Hay dos proyectos de ley que ya están en mesa. El proyecto de ley planteado por el asambleísta Eider Quiroga, que en resumen lo que hace es reducir a la cantidad de asambleístas, uno por municipio, solo asambleístas territoriales, no habrían asambleístas poblacionales, y el proyecto planteado por nosotros, que es reducir a la mitad el número de asambleístas, haciendo una reducción proporcional tanto en los asambleístas territoriales como en los poblacionales. Yo quiero aclarar este tema, Never, es muy importante. En el sistema de representación política boliviano, eso está en la ley electoral, está en la propia Constitución y está en el Estatuto Autonómico. No se puede prescindir de la representación poblacional. O sea, eso distorsiona completamente el sistema de representación. No se puede poner, con todo respeto a los pobladores de ese municipio, pero un asambleísta para Yunchara y un asambleísta para Cercado. ¿No es cierto? O sea, no pueden tener la misma representatividad, porque uno tiene 4.500 habitantes y el otro tiene 400.000 habitantes, o perdón, 300.000 habitantes. Entonces, creo yo que el gran problema que tenemos con el proyecto de ley de don Eider Quiroga es que él está pensando más en el sistema de político donde el MAS tiene mayor presencia, que es en los municipios básicamente chicos, y no en las ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay un cálculo ya partidario, digamos así, y están queriendo romper el sistema de representación, que es un sistema que en el estatuto dice poblacional y territorial. Entonces, tiene que haber una combinación de ambos, que es el proyecto de ley que nosotros hemos planteado. Y para que no hayan dudas de si queremos favorecer o perjudicar a las provincias, cada una está, se está haciendo una reducción proporcional de los asambleístas, ¿no? El otro día estaba hablando con alguien de un municipio y dice, nosotros teníamos 2 asambleístas, ahora vamos a tener 1, la mitad. Nos están quitando el 50%, sí. En Cercado, ¿sí? De 6 asambleístas, vamos a tener 3. Listo. Entonces, es la misma relación proporcional, solo que Cercado, por la población que tiene, pues tiene que tener 3 asambleístas. Ese es el sistema de representación también a nivel nacional. La cantidad de diputados está en función de la cantidad de población y en función de eso también se eligen los diputados, sobre todo de naturaleza uninominal y también los plurinominales. Y el sistema de representación territorial son los senadores. Entonces, bueno, ese es el debate que se va a abrir mañana. Otra ley que está en mesa es la ley de la escala salarial que ha planteado el gobernador.
Perdón, Sí. iremos por partes sobre esta ley de reducción de asambleístas. ¿Qué informe recibió de las comisiones por donde pasó esta ley? Bueno, esta ley básicamente ha pasado por el informe de la Comisión de Constitución. La ley de Eider Quiroga ha recibido un informe de aprobación y un informe digamos, por mayoría de aprobación y un informe por minoría de rechazo. Ese informe por minoría lo ha planteado la asambleísta Zaida Laura, que es la presidenta de la Comisión de Constitución. En el caso de la propuesta de Unidos, esta ha sido aprobada por la comisión, no hay informe de rechazo. Entonces, están las dos aprobadas por la comisión, por la misma comisión, y bueno, ahora le toca al Pleno dilucidar cuál de ellas finalmente se aprobaría. Sin embargo, aquí, Never, yo quiero dejar claro que no se trata de imponer una de las dos leyes, porque simple y llanamente se necesitan 2/3 de votos para aprobar esta ley. Entonces, va a ser necesario un consenso político y nosotros justamente por eso hemos venido proponiendo insistentemente que se vaya a constituir una comisión especial, que se le dé un plazo perentorio, que se le dé un plazo corto para que trate de consensuar las dos leyes y que rápidamente, en base a ese consenso, se pueda lograr los 2/3. Entonces, ese paso me parece que no está dado, y ahorita si metemos las dos leyes y votamos por una o por otra, seguramente no vamos a lograr los 2/3. Y la idea es lograr los 2/3 para aprobar esta ley. ¿No tendría que haber pasado por la Comisión Económica, tomando en cuenta que va a necesitar presupuesto y no sé si hay presupuesto para un referéndum? En realidad, Never, dentro del contenido de la ley está planteado el tema de que hay un ahorro muy importante, muy significativo, anual, que va a ser, y si tú lo proyectas para el futuro, realmente significa una inversión, digamos así, es como una inversión. El pagar un referéndum en este momento, yo sé que es muy complicado porque ahora no tenemos recursos para eso, pero es una inversión porque a la larga te va a disminuir de 60 asambleístas, ¿no?, a 16 asambleístas. Entonces, eso, por ejemplo, ya es una ganancia muy grande hacia el futuro, ¿no? Y ojalá que logremos que eso ocurra. Ahora, digamos que quien define a qué comisiones va es finalmente la directiva. Ellos han decidido que vaya solo a esta comisión, porque este no es un tema principalmente financiero, sino principalmente estatutario, ¿no?, de reforma estatutaria. Entonces, por eso creo que ha ido solamente a la de Constitución. ¿Qué va a ocurrir si el Tribunal Supremo Electoral dice no es posible un referéndum? ¿Cuál es el plan B? Bueno, en caso de que no, de que el Tribunal Constitucional decida que no corre un referéndum, tiene que tener un justificativo, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que está claro es que no pueden haber dos elecciones que estén paralelas o que se crucen, pero se puede hacer dos elecciones en un año, siempre y cuando los tiempos te permitan. Entonces, si tenemos la elección nacional en agosto y probablemente la segunda vuelta en septiembre, quizás podríamos llegar a tener un referéndum que se convoque como 20 días, antes de la elección de abril próximo, abril 2026. O entre septiembre y abril, ¿no?, prácticamente estamos hablando de 8 meses. Entonces, hay un margen importante que todavía se tendría, digamos, y deberíamos aprovecharlo al máximo. Por eso es que creemos que es urgente que salga la ley, que se apruebe rápido. El plan B es pasarlo para la subsiguiente elección, que sería el 2027,
eh, digamos, 30 o 31, y durante todo este tiempo seguirse bancando 30 asambleístas titulares y 30 suplentes, cosa que es materialmente imposible. Entonces, lo que generaría es que los asambleístas prácticamente tendrían que ir bajando su salario al mínimo y bueno, en algún momento dejará de existir la asamblea, ¿no? Creo por eso que urge la aprobación de la ley. Licenciado, hay otra realidad. En La Paz, 45 asambleístas funcionan con el presupuesto similar de Tarija, 45. A diferencia de Tarija, la Asamblea Departamental de La Paz, los asambleístas no tienen un asesor cada uno. Hemos visto asesores cargando carteras, hemos visto asesores cargando agendas, hemos visto asesores haciendo descargo de impuestos. ¿Cuál es la función específica de un asesor, de un asambleísta en Tarija? Cuando no hay plata para fiscalizar, cuando no hay plata para sesionar, cuando no se tiene condiciones en el mismo edificio de la asamblea para ejercer un trabajo. Es justamente eso, Never. O sea, si estamos pensando que son 60 asambleístas, 30 titulares, son 30 asesores. Si son 16 asambleístas, van a haber 16 asesores. El tema de los asesores es un tema que al menos yo utilizo bastante bien a mi asesora en realidad, en la parte legal de elaboración de normas, de fiscalización. Entonces, es de muchísima utilidad para el trabajo, el tener a alguien técnico que técnicamente domina los temas legislativos, los temas de fiscalización, etc. Ahora, no se puede normar para las malas conductas, lamentablemente, ¿no? Hay efectivamente algunos asambleístas que no le dan un buen uso a sus asesores, pero yo creo que el tener un técnico que te apoye en tu labor es lo mínimo que puedes tener, lo mínimo. Ahora, como te digo, si no alcanza la plata, bueno, pues habrá que comenzar a sacar a los asesores, hay que comenzar a disminuir el personal administrativo, a los choferes, a las secretarias, o sea, es así. La realidad material es esa. Pero yo siento de que hay que entrarle a una reforma de fondo, y la reforma de fondo es reducir el número de asambleístas, con eso se va a reducir el número de asesores, se va a reducir el aparato administrativo, porque manejar un aparato administrativo para 16 diferente para un aparato administrativo para 30, se reducirán los gastos en pasajes, en viáticos, cosa que ya no estamos financiando durante todo este año. O sea, los asambleístas no tienen ahorita posibilidad de... Estamos sin internet, Never, desde ya hace 3 meses, y el internet ahora es un medio de trabajo muy importante, es un servicio básico, digamos así. Entonces, por eso es que la reforma es importante para que hagamos un corte grande, un corte significativo al presupuesto de funcionamiento de la Asamblea. Licenciado, para ir cerrando, mañana también se trata la ley de reducción de sueldos y salarios, o esa ley está todavía congelada. Bueno, este proyecto de ley ha sido planteado por el gobernador y tiene que seguir el conducto regular, ¿no? Entonces, entiendo yo que él ha planteado una figura que es la dispensación de trámite. Entonces, seguramente se va a considerar esa posibilidad bueno, que siga su trámite normal, digamos así, a través de la Comisión de Hacienda. Pero es un tema ineludible, es un tema que tenemos que tratarlo. Es la tercera propuesta de escala que plantea el gobernador, ¿no? Desde noviembre fue la primera, luego vino una segunda en enero y ahora esta es la tercera ya. Obviamente cada vez con menos nivel salarial porque la crisis está cada vez más fuerte, ¿no?
Entonces, espero yo que este tema se lo trate y se lo resuelva rápido, porque eh, ya se ha vencido marzo, entonces nos quedan solamente 9 meses, ¿no? Entonces, mes que pasa es un mes que tiene menor impacto, digamos, en la reducción salarial, ¿no? Desde noviembre del año pasado están estos proyectos de ley de reducción. O sea, en realidad, en noviembre se planteó una primera propuesta por parte del gobernador. Luego se planteó una segunda eh, con un nivel salarial más bajo, y ahora se plantea una tercera, que es la que tiene nivel salarial mucho menor, ¿no? Entonces, eh, las dos primeras han vuelto al Ejecutivo, me parece, para enmienda y complementación, y al final no han sido discutidas en el Pleno, ¿no? Entonces, lamentablemente, digamos, la Asamblea hay cosas que soslaya, y espero que no vuelva, este tema no vuelva a ser soslayado ahora, porque tenemos que tomar una decisión sobre este asunto, ¿no? Meses, licenciado, que le están huyendo a rebajarse los sueldos en la Asamblea Departamental. Si bien no es determinante para afrontar la crisis, como usted dice, pero es parte de una solución posible que podría tener el efecto del gasto corriente que se tiene en la función pública. 5 meses. ¿Quiénes son los que tendrían que dar paso? ¿Quiénes son los asambleístas que están truncando? ¿Es la directiva? ¿Es el presidente Alan Barca? ¿Quiénes son? Mira, Never, este último proyecto de ley en realidad ha sido presentado la anterior semana, y bueno, la primera sesión que se está realizando es esta. Entonces, vamos a ver en esta sesión realmente y identificar quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo con avanzar en esta reforma salarial. Yo te quiero decir que de parte de la bancada de Unidos estamos de acuerdo con hacer esta rebaja. Además de esta rebaja, estamos planteando otros dos temas. El primero, el de reducir el número de trabajadores o de funcionarios en la Asamblea. Ahorita son 120. Planteamos que se reduzcan por lo menos 20